Buenas tardes a todo el público que se conecta desde Latinoamérica en esta tarde. Tenemos hoy una entrevista muy importante y antes de empezar la entrevista queremos mandar unos saludos muy especiales, principalmente a la Universidad de Concepción, Chile, por esta transmisión que está apoyando desde la Biblioteca de Medicina a todos los estudiantes de medicina que se conectan con nosotros. Un saludo muy especial y en general a todos los estudiantes de la Universidad de Concepción. Además, a la Universidad de los Andes, sede de Bogotá y Caribe, y por supuesto al doctor Juan Armando Sánchez, quien contribuyó a la difusión de este evento. También saludamos al Instituto de Genética Ciudad Salud Panamá, doctora Rosela Obando, quien siempre está apoyando estos eventos. Un saludo a Panamá. Tenemos también el apoyo de Clínica Dávila de Santiago de Chile, a la mastóloga que siempre nos apoya y por supuesto a todo el público que se conecta, que ya saludó Fernando. En esta tarde de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Elena Groth. Y la doctora Elena Groth, bueno, es una eminencia en el campo que ha estudiado todos estos años. Ella se graduó como microbióloga de la Universidad de los Andes. Desde 1984 dirige el Laboratorio de Genética de la Universidad de los Andes y en el 2005 la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia le otorgó un premio nacional al mérito científico categoría Grupo de Investigación de Excelencia. La doctora Elena Groth adicionalmente es la presidenta de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia, miembro del número designada en la categoría honoraria. Doctora Elena Groth, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Anita. De verdad estoy muy emocionada en que hubieras pensado en mi nombre. Ella es una persona muy entusiasta y yo estoy fascinada de ver la gran facilidad que tiene para comunicarnos y abrirnos las puertas del mundo. De verdad que estoy muy agradecida con ella y con la Universidad de Concepción, puesto que han ofrecido sus instalaciones y toda su voluntad para que tengamos esta charla, una charla informal. Agradezco igualmente a Juan Armando Sánchez todo su entusiasmo en la dedicación de ella, a la clínica Dávila de Santiago. Me parece que son ustedes muy generosos en haberme invitado a pasar un ratito de esta tarde. Muchas gracias por aceptar. Liga de la Ciencia ONG Chile. Entonces vamos a dar inicio a esta entrevista que tendrá 3 partes. En la primera parte haremos unas preguntas desde aquí. Posteriormente daremos paso al candidato a doctorado, Fernando Castillo, que se encuentra en este momento con nuestro público y pendiente del chat, de leer todos sus comentarios después de las preguntas y por último tendremos una ronda de preguntas. Entonces, Fernando, no sé si quieres decir algo antes de empezar. Bueno, como venía contando, saludar a la doctora Elena y, bueno, saludar a todo el público asistente también. Estamos muy entusiasmados por conocer y a escuchar a Elena, a la doctora Elena, así que felices. Aquí, bueno, desde Chile, muy atentos a su entrevista y de verdad demasiado felices para escuchar a una gran eminencia. Bueno, entonces la doctora Elena Groth ha desarrollado a lo largo de estos años diferentes líneas de investigación. Vamos entonces a arrancar por una línea que ha sido de las más importantes, que es, vamos a hablar un poco de las poblaciones. La doctora Elena Groth participó en una investigación con el doctor Luigi Luca Cavalli Sforza de la Universidad de Stanford, y ellos tomaron muestras en grupos del norte del Orinoco y encontraron que había alta variabilidad genética. En el 2001, el doctor corroboró que todos los antepasados nuestros provienen de África y las investigaciones fueron publicadas en el Atlas Genético
de la humanidad. Entonces, quisiéramos arrancar por este tema, doctora Elena, sabemos que es algo muy importante, las investigaciones en ADN. Quisiera que nos dieran luces o nos dijera por qué es tan importante este estudio para la ciencia. Gracias, Anita. El tema de la genética de las poblaciones humanas, como Anita lo menciona, es de gran interés. Tiene varios ángulos de interés, pero desde luego, al estudiar un poco cómo ha sido la evolución humana, cómo han sido las poblaciones humanas, cómo salieron de África y se fueron distribuyendo por todos los continentes, cómo entraron al continente americano. Hay varias teorías, pero la que más suena es la del paso del estrecho de Bering. Nosotros, desde el año 80, desde 1980, empezamos con los estudios, puesto que Colombia juega un papel muy importante en el estudio de estas migraciones, al estar localizada en el norte de Sudamérica, a través del Istmo de Panamá, pues es claro que por aquí tuvieron que pasar estos integrantes, estos primeros pobladores de nuestro continente. Hay otras teorías que ya mencionaba, pero principalmente me voy a referir a esta que es en la que he dado como mayor estudio. Luego hablo sobre por qué nos comunicamos con el doctor Cavalli y cómo hemos ido, digamos, innovando metodologías en nuestro laboratorio. Antes de seguir adelante, quiero decir que todos estos trabajos que hemos hecho en algunos temas que quiero tratar en la mañana, los hemos hecho es con la colaboración de los estudiantes. Yo me declaro más que microbióloga, más que investigadora, lo que me declaro como educadora e investigadora, porque ha sido todos estos trabajos, no hubiera podido hacerlos, tal vez el primero, cuando estaba haciendo mis estudios de posgrado, en que yo era la estudiante, pero lo importante es que sigo siendo estudiante. Y apenas, algunas veces estoy un poco más adelante que los estudiantes, pero aprendemos juntos. Cierre paréntesis. Esa ha sido mi vida en la Universidad de los Andes, en el laboratorio de genética humana, como lo mencionó Ana María. Entonces, volviendo al tema de genética de poblaciones, a raíz de otros estudiantes de esta época de maestría, esto fue ya hace muchos años, 1980, es decir, hay que sumar cuántos años llevamos en esto. Empezamos los primeros estudios para ver, primero algo sobre, ya que menciona Anita, el tipo de trabajo del profesor Cabal Escorza. Él, no sé cómo definirlo, sino si antropólogo, arqueólogo, arqueogenética, no sé cómo definirlo. Hay muchos investigadores, sobre todo en el sur de nuestro. No voy a nombrar todos porque porque se me quedan los otros sin nombrar, pero por ejemplo no puede uno dejar de nombrar al profesor Rothammer, no puede uno dejar de nombrar al profesor Begelman, en fin, muchos investigadores que también han trabajado este tema y que afortunadamente también pues, hemos tenido visitantes en Colombia. Precisamente hay muchos, vuelvo al tema de qué es lo que hace Cabal Escorza o qué reúne este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos pretende establecer cómo todos salimos de un punto de partida y a medida que el hombre se va destruyendo por todos los continentes, a medida que llega más lejos, hay más diferencias en las variantes genéticas que se están estudiando. Es como, entonces es un complemento importante para hacer todos estos tipos de o genealogías o árboles filogenéticos, en fin, como para entender todas estas implicaciones del ser humano. Entonces, vuelvo a conectar con el laboratorio. Ese tema nos interesaba
en ese momento, cuando desde el inicio del laboratorio, y lo empezamos a abordar estudiando variantes genéticas, pero en este momento solo podíamos hacer los estudios clásicos que se hacían en el momento, que eran analizando, por ejemplo, variaciones en las enzimas o grupos sanguíneos, por ejemplo, cuáles grupos sanguíneos están más presentes en uno que en otro, el grupo MNS, el sistema DOFI, el sistema ABO, y pensando en cómo se manejaban estos grupos sanguíneos en las diferentes poblaciones, se podía más o menos establecer qué tan lejana es la una de la otra. Eso se puede hacer también con estudios lingüísticos. ¿Qué tanto se parece una lengua o un idioma, un lenguaje a otro? Y en la medida que se parecen más, este tiempo de divergencia fue más corto. Si se diferencia más, el tiempo de divergencia fue más lejano. Entonces, esto sirve para muchas cosas. Por ejemplo, con esta idea de tiempos de divergencia, nace la teoría de la primera EVA, o de la EVA, en que todos descendemos de una sola mujer, al ver que el comportamiento del ADN mundial, desde luego, que se hereda solo vía materna. Entonces, esto es como digamos, el concepto, el fundamento de este tipo de trabajos. ¿Y por qué vino el profesor Cavalli? En ese momento, también nosotros no habíamos avanzado mucho, podíamos hacer este tipo de estudios de variantes genéticas, principalmente en enzimas depositarias, y en el año 86 tuve la fortuna de estar en un congreso de genética humana en Berlín. Llevaba mi primer trabajo en un cartel, un póster, y fue muy, muy satisfactorio esa presentación. Yo me sentía muy emocionada. Cuando se terminó el congreso, mi compañero de trabajo, Álvaro Espinel, me dice, oye, ¿por qué no le preguntamos al profesor Cavalli? Además le habían dado un premio grandísimo porque es un gran investigador, y como lo decía Ana María, escribió un libro fabuloso en que llama el Atlas Genético de la Humanidad. Y eso lo escribió posteriormente en ese momento. Yo me sentí un poco tímida con la propuesta del colaborador y querido amigo. Pero sin embargo, hay una palabra que quiero utilizar. Tuve la audacia o la ingenuidad, yo no sé cómo, de decirle, mire, profesor Cavalli, usted tiene posibilidades de ir a Colombia. A nosotros nos encanta el trabajo que usted hace, pero queremos invitarlo para que conozca Colombia, y estamos interesados en algunas regiones, en fin. Y él rápidamente me dijo, sí, yo voy, pero un pequeño detalle, no tenía muchos recursos económicos para hacerlo, era apenas un estudiante. Y él me dijo, sí, mire, ¿ustedes tienen fax en la universidad? Sí, acababa de saber que sí teníamos fax. Pero entonces, más adelante se convino la visita de él, aprendimos. Hubo una novedad en nuestra metodología de trabajo, que fue el de inmortalizar células. Estos trabajos necesitan de coordinación con la Fuerza Colombiana dentro de la Brigada de Salud, en que tuvieron la gentileza de donarnos algunos muestras de sangre de las personas que iban a consulta. Entonces, de ahí salió una interesante. Después de inmortalizar las células, pues hicimos coordinación con la Universidad de Stanford, se pudieron ver ya más marcadores genéticos. Bueno, hasta ahí la historia. Fue un mundo lleno de aventuras, pero quería compartirlo con ustedes porque desde muy temprano tiene uno que decir en la vida de investigaciones sí se puede. Y a veces te aparecen cosas como
inalcanzables, se puede, se puede. Entonces es un mensaje de optimismo, de lo que yo quiero compartir. Sé que hay estudiantes, ¿verdad? Y quiero que conozcas que uno, el estudiante con entusiasmo, de golpe se le presentan oportunidades y que llega muy rápido. Bueno, ya viene y tuvimos la fortuna de verdad de ser incluidos en una publicación que hicimos con muchas personas, personas que han trabajado en poblaciones humanas. En fin, estuvimos ahí colaborando en esta población, en una publicación, en este año salió en la revista Science, que se llama Panel, pero fue una publicación que me salió mucho al poder participar en ella. Y bueno, hasta ahí como esa primera parte, ¿no? Quería preguntarte, de que estás mencionando esos primeros estudios, y vamos en un orden cronológico. Doctora Elena, esos primeros estudios, ¿cómo hacían a nivel de laboratorio? Si tenían recursos que hacían ustedes innovadores. No, es todo, Anita. Para ver las enzimas, no teníamos cámara de lectores, por ejemplo. Entonces, un estudiante, Mauricio Castro, una maravilla. Él decía, no se preocupe, Elena, mire, yo sé dónde hacen unas cámaras científicas para que podamos hacer las electroforesis. Entonces, reunimos al dinero para conseguir los electrodos de platino y para poder hacer las electroforesis. Pero se nos calentaban los geles, las gelatinas, donde uno pone a mitad la prueba y se calentaban. Entonces, dijo, no tenemos que encontrar la forma de refrigerar. Entonces, la refrigeración era, no sé, vamos a conseguir un deshuesadero de neveras. Sí. Compramos un generador de frío y le pasamos hizo una instalación con un tubito y pasábamos agua refrigerada, entonces no se nos calentaban los geles. En fin, y eso fue, obviamente para calentar el agua era una caneta de galones que la enfriábamos con el sistema de la nevera. Bueno, en fin, muchas cosas. Es una historia de trabajar con lo que se tiene, pero lo importante es tener la iniciativa. Hoy la iniciativa y decir, entonces, eso lo logramos. Pero era, por otro lado, pues, como lo mencioné, empezamos a innovar primero con los aparatos, luego con ya pudimos inmortalizar células con un virus especial para poder tener suficiente ADN. Pues, tú tomas una muestra, la utilizas y se te acabó. Entonces, la inmortalización de las células fue una innovación importante. Y luego, ya cuando viene la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, pues con una metodología muy sencilla, ya conseguir el ADN suficiente, ya arranca todo lo demás, todos los marcadores, etc. Entonces, continuamos con los estudios de los primeros de ADN mundial. Luego ya los nucleares, y en fin. A veces eso nos conectó también el estudio de estas poblaciones, interesante porque los asociamos con enfermedades. Entonces ahí también salió una línea de investigación interesante, que es encontrar algunos marcadores genéticos, algunos genes que pueden estar involucrados con las enfermedades. Hicimos un trabajo con cáncer de próstata a ver si había algún gen relacionado. Generalmente también hemos hecho trabajos con genes de reparación del ADN. El ADN se daña, pero también hay genes de reparación del ADN que están fallando y esos pueden estar relacionados con la presencia del cáncer. En la actualidad también tenemos un trabajo muy interesante sobre algunos marcadores, principalmente HLA,
con pacientes con esclerosis múltiple. Igual, la verdad que eso es un trabajo muy bueno que hemos hecho en coordinación con el doctor Toro, con iniciativa de maravilloso. Y en fin, entonces empezamos a ampliar nuestro gama de acción, no solo tratando de ver comparaciones entre diferentes poblaciones, pero con el mismo concepto, ver si algunos genes de susceptibilidad o de resistencia estaban relacionados con alguna enfermedad. Entonces nos empezamos a meter en biomedicina y por eso me parece muy propio que esté aquí en la Biblioteca de la Medicina, porque ese es hoy en día uno de los temas que nos interesa que seguimos trabajando. Wow, muy interesante, doctora Elena. Y pues también me gustaría preguntarle, hay una línea de investigación que estamos en poblaciones también ahorita, y es la línea de ADN antiguo. Tengo entendido que la doctora, pues, me gustaría que nos diera luces, encontró unos restos, unos huesos en Nemocó, que es cerca aquí a la capital de Bogotá, a la capital de Colombia. Entonces nos gustaría, pues, de pronto si nos puede explicar qué importancia tiene este ADN antiguo, de pronto conectando con todos los avances que han tenido, qué importancia. Ay, Anita, esa es muy buena pregunta. El ADN activo, ¿de qué se trata? Es la misma idea de concepto, pero ya con técnicas modernas. Tenemos, por ejemplo, lo de la amplificación del ADN con un sistema tan fácil como es el PCR, hoy en día famosísimo, ¿no? La prueba. Es un sistema en que puede uno ampliar la región del ADN que necesita, ensayar por un lado, por el otro, en fin, puede hacer como hallazgos en ese sentido. Entonces es una técnica maravillosa. Desde luego esa ya también apenas salió, tuvimos la fortuna también de estarla dentro de nuestro grupo. Y hubo precisamente un estudiante que era primero de grado, luego de maestría y luego de doctorado, que nos ayudó mucho con estos trabajos. Y, por ejemplo, María Mercedes Torres, tú la recuerdas, que impulsó muchísimo también las investigaciones en este sentido con la innovación de la metodología. Y vale la pena pensar que fue en nuestro laboratorio en la Universidad de los Andes un lugar propicio para iniciar. Somos un laboratorio pequeño, pero con entusiasmo. Y bueno, entonces estamos hablando de ADN antiguo. Cuando llega la pregunta también de un investigador importante, muy querido, antropólogo o arqueólogo, el profesor Karl Lampe, que ha estudiado mucho las poblaciones de los muiscas. Me voy a referir un poquito a este, que tenemos más adelantado en los trabajos. Todavía están en, 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 en el horno, digamos. Son los trabajos con ADN antiguo. Entonces, y ahí viene otra innovación en nuestro grupo. Resulta que, porque esto ya se trabajaba en otras partes del mundo muy bien, en Europa, en el Max Planck, en París, el estudio de ADN antiguo. El estudio de ADN antiguo tiene un poquito más de dificultad que el ADN actual, el nuestro, y es que viene muy fragmentado. entonces hay que hacer un ensamblaje, la metodología de amplificar pedazos pequeños y luego pegarlos, hacer un ensamblaje hasta que logra uno conectar una franja más grande de ADN. Y eso ya, bueno, eso ya está en la metodología. Pero inicialmente teníamos otro problema, y es que como está fragmentado el ADN, teníamos que, yo pues como hay también me ayudó un estudiante de doctorado maravilloso, eh, eh, bueno, ya me acuerdo, Luz Adriana Pérez también, muy bueno fue su trabajo, en el sentido en que hicimos una investigación de cómo manejar ese ADN. Y cuando se quedó sorpresa al ver que la primera parte del trabajo tocaba hacerlo en un laboratorio aparte de la que tenía. Entonces, bueno, otra vez,
conseguir la constitución de ese laboratorio. Lo hicimos, hoy está funcionando perfecto, se hizo un diseño muy apropiado, esclusas de donde llega una muestra. En fin, un laboratorio pequeño, pero bien adaptado para ese tipo de muestras. Entonces nacieron, después vienen las metodologías de manejo de las muestras que mencionaba anteriormente, y luego las muestras. Entonces, una primera pregunta que encontré al profesor Karl Nagle fue, él tuvo un hallazgo bien importante en el sur de Bogotá, en la región de Soacha, lo que llama Tibaní, en donde existen muchísimos entierros y diferentes, localizados en diferentes partes. ¿Y qué es la genética? ¿Cómo puede ayudar la genética? Es un complemento a los datos antropológicos, a los datos de los cronistas españoles de cómo veían las primeras poblaciones, pero estas son más antiguas. Entonces, es que nos dicen algo más antiguo, pues también se puede hacer el estudio de, por ejemplo, en este caso particular, al haber varios entierros, queríamos ver todavía, porque eso todavía sigue vivo, qué tan parecido era ese entierro aquí de allá. Si algo nos decía, al estar localizado en forma diferente, si había un rasgo en que los agruparan, si eran de la misma familia, si eran mujeres, si eran hombres. Y entonces todo esto se puede empezar a ver por marcadores. En ese momento estudiamos mucho la herencia matrilineal con el ADN mitocondrial, puesto que en este tipo de poblaciones había una gran fortaleza de la herencia que era a través de las madres, por un lado, de las mujeres. Por otro lado, había entierros en que tenían joyas, ajuares, pedacitos de oro, algunos elementos adicionales de otros, si eso estaba relacionado con otros, y veíamos algunos marcadores genéticos, principalmente refiriéndose a la herencia matrilineal. También con otros estudiantes que trabajan, puede uno encontrar patologías diferentes. Hay rasgos, por ejemplo, en los huesos que pueden manifestar que hubo tuberculosis o que hubo, en fin, son diferentes preguntas y es un complemento también interesante. Aproximadamente cuántos años tienen esos. Esos son como de 500 años antes de, como si, unos 600 o 800 años. Uy. Y los que mencionadas porque estos análisis que está hecho principalmente una hermana mía que es antropóloga y arqueóloga, Ana María Groth, en que encontró un hallazgo importante en el área de Bocón, muy importante. Esos son más viejos, hay mucho más viejos, hay 7 y hay diferentes, digamos, momentos. Y entre un entierro y el otro pueden haber pasado suficientes años. Ya nos estamos metiendo a ahí todavía no hemos llegado, pero están cocinándose. Pero esas instalaciones están muy bien analizadas y muy bien documentadas por personas y por más personas, no solo ella. Otras personas, Sonia Chila, de hecho, trabajo también muy interesante allá, antropólogo, en fin, son muchas personas. Esto es un trabajo, y eso es una de las cosas interesantes de este tipo de trabajo, que uno no va solo, no trabaja, como ya lo mencioné, con las personas que están certificadas, contando pues, nuestros deseos de conocerla. Entonces, ahí por el ADN nativo, pero no me puedo quedar callada con el premio Nobel de Fisiología y Medicina que dieron el año pasado. Sí, al dárselo al profesor Vicente Paulo, en que ha trabajado para tratar de esclarecer, de conocer el genoma del hombre neandertal,
también estudios evolutivos, en fin, una persona, y ese sí que ha trabajado con ADN de verdad muy antiguo. Bueno, eso no sé si quieras algunas. Sí, me gustaría pronto, claro, ese premio Nobel que concedieron el año pasado, que fue precisamente Por eso, por el genoma de los neandertales, qué implicaciones tiene para la gente de pronto que no es del área de ciencias, de medicina, que no domina el tema que nos está. pues es muy interesante porque en ese momento del hombre moderno, de la transformación, hubo otros homínidos, y uno de ellos fue estos que vienen de un valle en Alemania, en lo que es hoy en día Alemania, que eran personas que convivieron, yo no sé cuántos años, pero convivieron eh, varios años con el hombre. Sin embargo, uno fue desfalleciendo y el otro ganó. Sí, pero eran muy parecidos. Entonces, hay unos estudios bellísimos. No es mi fuerte. Lo que yo quería mencionar es que los estudios de ADN son apasionantes, porque la genética a veces dice algo adicional. Claro. Y de golpe, el hombre moderno, nosotros, podemos tener algunos rasgos, no rasgos, algunos proporciones muy ínfimas de algunos genes neandertales. Entonces, son cosas interesantísimas. Eso es un mundo apasionante. Ahora, por cultura general, ¿a quién no le gusta venir? Hoy están muy de moda esos estudios que le dicen, que le hacen el perfil de dónde vienen nuestros genes. Entonces, se hacen unos histogramas, ¿no? El porcentaje de genes de tal sitio, sí. de originarios de América, de Europa, del Cáucaso, de África, en fin. Todos tenemos un pequeño porcentaje, pienso yo, muy pequeño de características marcadas. El hombre es uno y tuvo un punto de nacimiento y se dispersó. Bueno, pues, doctora Elena, nos gustaría de pronto ahondar un poco en otra de sus líneas de investigación, de la cual ha publicado muchísimo, y es que la doctora Elena tiene amplia experiencia trabajando con agentes tóxicos como los metales pesados. Nos gustaría, doctora Elena, de pronto que nos explique al público que nos está viendo cómo llega, por ejemplo, el mercurio a los humanos, qué implicaciones o qué efectos tiene el mercurio en el ser humano, hablando de otras disciplinas de investigación. Ese también es muy interesante y ese también nació desde el inicio, de nuestros trabajos. Fue precisamente aquí, hace ya muchos años, hubo un problema, bueno, no sé en qué años apareció la enfermedad del Minamata en Japón. ¿Y qué era la enfermedad de Minamata? Era gente que vivía en la bahía de Minamata, y de ahí se tiene su nombre, en que empezaron a aparecer personas con problemas del sistema nervioso, con temblores, medio parálisis. Y se sabe que el mercurio es un neurotóxico, digamos, afecta al sistema nervioso principalmente. Y aquí, hace muchos años, en los años 60, 1960, cosas así, hubo un problema, hubo una planta productora de soda situada en una bahía muy linda en Cartagena. Y allí la planta la cerraron porque después del efecto de la bahía de Minamata, efectivamente aparecieron personas con estos rasgos neurológicos. Se pudo atribuir que era principalmente causado por el mercurio, pero con un compuesto orgánico de mercurio, que es el metilmercurio principalmente. Entonces, eso despertó aquí mucho interés y se hicieron muchos estudios para establecer cuáles eran los niveles de mercurio en el agua, en los sedimentos, sobre todo en los peces, porque es muy interesante. Ahora les hablo cómo es el sistema de transmisión.
Entonces, ahí el primer trabajo que desarrollé. ¿Y por qué en los peces? Porque ¿cómo llega el mercurio al hombre? Principalmente al mercurio orgánico. El inorgánico tiene otras formas de entrada al organismo, pero el que nos interesaba en ese momento, y ese es principalmente tóxico, queríamos ver si alguno de los peces, que había datos, que había peces que tenían el nivel alto de mercurio, de convertido en mercurio en sus tejidos, y el hombre al consumir estos pescados, pues adquiere el mercurio. ¿Cómo llega el mercurio metálico? Llega como producto de un proceso industrial, ¿no? Y va al sedimento del mar. Allí las algas y los organismos que están lo convierten en mercurio. Al convertirlo en mercurio y a los peces, al consumir sus alimentos, fijan el mercurio en sus tejidos. Y el hombre, cuando come el pescado, puede adquirir el mercurio alto. Eso es altamente posible. Entonces, nosotros teníamos esa idea de ver, y en ese momento no se sabía de verdad si además de ser neurológico, si también podía dañar el ADN. Entonces, nacen también esos estudios que se llaman como de genética toxicológica o toxicología genética, que es cómo algunos elementos pueden alterar el ADN. Como todos sabemos, la función del ADN es grandísima. Por un lado, transmisión de la herencia, pero por otro lado, la función en un ser vivo, está produciendo proteínas, está produciendo enzimas, está produciendo. Entonces, si podía alterar el ADN. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que nos comunicamos pues, a través de artículos, de comunicación directa, quisimos hacer ese estudio y en esa época hablamos con el doctor Clarks también para que nos ayudara a ver algunos niveles de mercurio en las muestras humanas. Escogimos cuánto tiempo tenemos. No, bueno, porque no me quiero extender, consideramos que más bien es a hacer tranquilas. Bueno, estudiamos dos poblaciones. Una población de pescadores que sacaban su pescado de mar abierto, ¿sí? Y otra población que sacaban el pescado de la bahía puro enfrente, donde había existido, porque ya estaba cerrada, la planta de soda, floral, ¿sí? Bueno, y ahí todavía existían. Entonces, ¿qué muestras tomábamos? De pelo, porque esto, el mercurio se fija las proteínas, los grupos de azufre de las proteínas, y podían, eso nos daba una idea de exposición crónica. Que es importante cuando uno estudia cosas de toxicidad, porque si es una cosa aguda, se produce una intoxicación. Como por ejemplo, pero si es crónica, tiene otras consecuencias. Y por estudios sobre el daño del ADN y posibles apariciones de otras anomalías, por ejemplo el cáncer, entonces sí se necesita que la exposición sea por periodos muy largos y en dosis muy bajas, porque si son dosis altas, lo que pasa es que se produce como lo que pasó en la mata, que además de muy extensas, muy altas. Fue otro fenómeno. Aquí, en alguna ocasión, la población se preguntaba, bueno, ¿qué se está pasando a nosotros? No hubo ningún efecto neurológico, no. Pero sin embargo, el Instituto Nacional de Salud, ya hubo personas interesadas, bueno,
que vamos a estar haciendo. Entonces ahí empezamos a trabajar. También en estas dos poblaciones se hicieron determinaciones de mercurios fuertes de los doctor, claro, eso da mucho tiempo, porque aquí no, en esa época tampoco hacían aquí. Entonces nos teníamos que conectar con alguien que nos dijera, y efectivamente se tomaron estos de pelo, de sangre, para ver si había algo de esto. Y la verdad, y lo complementábamos, que si queríamos ver algo, algún daño en la de para esos estudios larguísimos, estudiando anomalías en personas, y afortunadamente no vimos ningún efecto en anomalías cromosomas. Es algo que mencionas que me gustaría mencionar, es importante para el público, de pronto mencionar que la doctora Elena Groth fue la primera en traer una técnica que se llama Cometa, que es utilizada para medir el daño en la ADN en células expuestas a sustancias. Sí. Yo quisiera preguntarle, doctora Elena, en cuanto a esa técnica, por lo que nos está mencionando el Mercurio, los estudios que tienen claricidas, la importancia que tuvo la llegada de esa técnica. Así, y la seguimos utilizando. Como te decían, los trabajos iniciales se hacían estudiando anomalías en los cromosomas. Es más, es fascinante ver los cromosomas, pero es un poco más tedioso. Pero es importante porque daño se encuentra una anomalía en los cromosomas técnicos, conectarse con el cáncer. Que la técnica también se la está usando, pero en su momento era muy novedoso, porque podía uno también con electroforesis, podía uno ver, dependiendo de cómo maneja la técnica. Bueno, aparece también también la utilizamos ahora, pero ya que mencionas la de Cometa, es una técnica muy sencilla de ver, que se puede, se hacen láminas de laboratorio, fuera de explicarla, pero la idea, y que se llama Cometa, poner unos núcleos sin el citoplasma en una corriente de electroforesis, y al migrar los núcleos, si tienen roto la ADN, van a ser una colita, ¿no? Y la longitud de la cola es equivalente al daño o al rompimiento que han tenido los cromosomas. Es fácil de hacer, pero no es muy específico, porque muchas cosas pueden estar alterando. Entonces, por otro lado, es una técnica que puede medir también preparación de ADN, pero eso también fue una, digamos, una innovación que nos facilitó mucho este tipo de estudios, y pasamos a estudiar no solo en estudios, pasamos a ver, por ejemplo, personas expuestas a otros metales pesados, a solventes orgánicos, que también pueden dañar el ADN. Y hablando de metales pesados también, tuvimos de cromo hexavalente, de cromo. Hay diferentes tipos de cromo también que pueden ser más dañinos que otros. Hicimos un trabajo muy bonito con descifradores en que funden las láminas de plomo, y ahí vimos que no, el plomo no tiene daño directo, pero sí puede tener un daño indirecto al presionar de los genes responsables del ADN. El ADN se daña, pero es también inventado que tiene sus mecanismos de reparación. Ese es un mundo absolutamente fabuloso. Wow. Y ahí, sí. Ahora, antes de dar paso a Fernando, nos vamos a alargar un poquito. Quisiera preguntarle por el doctor Hernando Groth. No, dale. Bueno, a ver, tú eres la dueña. Antes de Hernando Groth, quien fue pionero en investigación en parásitos civiles, ¿qué influencia tuvo su padre para haber elegido la carrera, para haber elegido ser certificado? Yo creo que todo.
toda, porque desde muy chica, además como el estilo de aventurero y, y con un ánimo a veces viajero, sí, y todo me parecía fabuloso. Yo llegaba y contaba cosas con gran entusiasmo, y yo veía desde chica que se iba a ir a la selva a coger los frutos. Sí, y era muy recursivo también, bueno, hago también personas maravillosas, pero ese entusiasmo no fue médico clínico, ¿no? Sí, un médico investigador, y no más la palabra investigador, por hacerse una pregunta y ver cómo se enferma la gente o por qué. No era el aspecto clínico, sino el por qué. Sí. Varias veces yo le pregunté por qué te llevaba a hacer ese tipo de trabajos. Y lo que destaco después de ya estar vieja, también vieja, ocupada la pero siempre fue una persona entusiasta. Sí, él trabajó mucho con parásitos, con virus, el dengue, fiebre amarilla, parásitos, el trypanosoma aviario, que es el mismo Cangel, que lo descubrió aquí Ivariana, Llanos, aparentemente no está conmigo. Y era ese de los médicos que hacían locuras. Por ejemplo, junto con otro médico, ya no recuerdo su nombre, no recuerdo, para esclarecer que efectivamente existían trypanosomas que no eran patógenos, que los teníamos circulando en la sangre, se inoculó con esto. Hoy lo hubieran metido a la cárcel por hacer eso. Estoy hablando de hace 80 años. Wow. O no tanto, no sé, por ahí unos 70, por ahí unos 60 años, no tanto. Y fue un gran investigador, pero él era, y él llegaba a la casa y relataba y hacía una relación de qué era lo que hacía, y no más la idea de meterse en la selva, me parecía fabuloso, y llegaba con un animal, con un roedor, quería ver, no sé, eso me parecía que era un mundo, y la pregunta me lleva a pensar en el ejemplo que hacen, ¿no? Sí. Y el ejemplo lo tenemos que dar no solo al padre al hijo, que en ese caso, pues, una afortunada, por ejemplo, pero eso me ha hecho, como soy profesora, sí, sí, el ejemplo del entusiasmo, de la incógnita, de por qué suceden las cosas, cómo se puede hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el mundo de la investigación, y hace uno mucho. Wow, qué mensaje. Fernando, vamos entonces con alargue de tiempo, no tenemos afán, escuchamos comentarios para pasar a preguntas. Te escuchamos, Fernando. Hola, sí, tenemos algunas interesantes preguntas. No, no sé si me escuchan bien. Más fuerte. Un segundito que van a escribir por el pero danos un momentito que están subiendo para volumen. Ya. Sí, ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, ya. Perfecto. Ahora sí. Ya, un gusto. Bueno, aquí estamos desde Chile y bueno, tenemos algunas preguntas muy, muy interesantes que nos hacen desde acá. Bueno, aquí tenemos a Estela Araguren que pregunta, ¿qué posibilidades tenemos en Colombia de tener herencia genética del pueblo nipón? Se cree que estos pasaron a América antes de los españoles y por los rasgos físicos no es difícil hacer analogía genética. Perdóname, Fernando, que no entendí la primera parte. ¿Herencia qué dijiste? Decía, ¿qué posibilidades tenemos en Colombia de tener herencia genética del pueblo nipón? Se cree que estos pasaron a América antes de los españoles y por los rasgos físicos no es difícil hacer analogía genética. Claro que sí, claro que sí. Los rasgos físicos nos dicen mucho. Antes de la genética, o primero la genética y después el fenotipo.
El fenotipo nos dice muchísimo. Tú puedes encontrar similitud de rasgos asiáticos con nativos, y los primeros nativos y las primeras y grupos que han estado muy aislados, que no es una población heterogénea o en donde hay una mezcla de genes grande. Puedes ver los rasgos. La pregunta es muy buena y es respecto al fenotipo. Tú no necesariamente para establecer una relación genética con la genética, el fenotipo también te lo dice mucho. Y eso concuerda con esos primeros pobladores que pudieron entrar por el estrecho de Bering. Venían de Asia, no del centro de Europa, sino de Asia, y se pueden ver algunos casos de nuestros pobladores, digamos, poblaciones que no han sido mezcladas, que han sido, como quien dice, puras, ¿no? Que no tienen esa introducción de genes extranjeros, sino autóctonos nuestros americanos, digamos. Puedes ver un fenotipo muy parecido. El fenotipo dice mucho, y la pregunta, creo que ella ya la tenía contestada, al decir que efectivamente el fenotipo nos puede decir mucho de la gente. Fernando. Tenemos más preguntas. Cristian pregunta, buenas tardes. Pregunta, aparte del mercurio, ¿qué otro metal pesado puede alterar el ADN humano? Saludos de Puebla, México. Puebla, México. Uy, qué rico oírte. Cristian, dijiste Cristian. Sí, Cristian de Puebla. Cristian. Gracias, Cristian, también por la pregunta. Y me parece fabuloso que estés en Puebla, México. Claro, y en México hay muchas personas que han hecho trabajos, inclusive conmigo. Hay otras sustancias, otros metales, por ejemplo, el cromo. El cromo es hexavalente. El cromo hexavalente es el que se utiliza para hacer los cromados de los carros, por ejemplo, ¿no? En que se usa, hay diferentes formas de hacerlo. Yo no soy muy experta en cómo se hace, pero sé que el cromo puede alterar y puede ser un agente genotóxico, que son aquellos que tienen que ver con tóxicos y genética, es decir, que pueden tener la capacidad de dañar el ADN. En México hay un grupo muy fuerte que trabaja con estos términos de genotoxicidad de sustancias químicas en la UNAM, y de los cuales conozco personas muy queridas que han jugado un papel muy importante en mi trayectoria en este tema. No voy a seguir nombrando personas porque se me van a poner los que bravos que no nombro, pero muchas gracias por la pregunta. Ahora, también hay otras sustancias, hay un montón, ¿no? En la Agencia Internacional del Cáncer en Lyon, así como la Agencia de Protección del Ambiente en los Estados Unidos, tienen clasificados la cantidad de sustancias que van apareciendo permanentemente. Aparecen sustancias nuevas que también pueden ser genotóxicas, pero eso ya es otro rollo. Y para contestarte la pregunta, con respecto a los metales, pues ya hemos hablado del mercurio, del plomo, en fin, pero son muchas las sustancias que pueden tener efectos sobre el ADN. Gracias, Cristo. Hay que tener mucho cuidado con los metales pesados, entonces. Pues sí, pueden ser, pues sobre todo ver si efectivamente varias cosas. Si la forma en que llegan al organismo, sí llegan, porque muchas veces hay como falsas alarmas. Y ese es el estudio, de los estudios que hoy como que se conocen como el de neurología molecular de cáncer, ¿no? O de enfermedades complejas, o de, por ejemplo, arteriosclerosis, muerte de cerebro. Hay algunos otros estudios, y muchas veces hay falsas alarmas. Por eso es que es importante estudiarlo, porque no por el hecho, por ejemplo, cuando hablaba del metilmercurio,
fue muy satisfactorio, pero no encontramos nada. Se podía medir cantidad de mercurio en el organismo, en el pelo, en los pescadores de mar abierto o en los pescadores del pescado que supuestamente estaba contaminado. Se podía medir algunos efectos en los cromosomas, todo negativo. Entonces se pudo comprobar efectivamente que eso era una situación que ya había pasado y que no había peligro para la población que estaba sacando pescado del área de la bahía. Entonces fue clarísimo que a pesar de que hace mucho tiempo hubo alarma, se comprobó que efectivamente no había razón de preocupación. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de estar expuestos a algo, ¿no? Pero lo importante es ver si la cantidad, por un lado, la dosis que llega al ser humano y el tiempo de exposición son suficientes para que sea dañino. El tiempo de exposición es muy importante, porque si es una cosa accidental, tiene otros efectos. Por ejemplo, cuando el accidente de Chernóbil, en lo que hoy en Ucrania, en que explotó una central nuclear y grandes cantidades de material radiactivo se distribuyeron por esa zona de Europa. Entonces, ahí hubo efectos de destrucción de la médula, pero principalmente, etcétera, etcétera, pero enfermedades en general de intoxicación, más de genotoxicidad, es decir, no tanto del alterar el ADN, sino de muerte celular y otras consecuencias. Entonces, es muy importante tener en cuenta en este tipo de estudios la dosis y el tiempo, ¿no? Generalmente se refiere a dosis bajas, pero por mucho tiempo, ¿no? Eso es, y son muchas las sustancias, muchas, no solo los metales pesados, sin ir más lejos, el cigarrillo. El cigarrillo tiene varios componentes que son altamente genotóxicos, pero si uno se fuma un cigarrillo y no se lo volvió a fumar, pues no fue, pero el consumo continuo, no son dosis altas, son dosis bajas, pero continuo, sí puede ser una causa muy acelerada de cáncer de pulmón. En fin, son muchas las sustancias que pueden. Es importante ver cómo llegan al organismo, cómo llegan al ser humano. Si por Doctora Elena, inhalación, sí, dime. siga con la idea. No, te oigo. Ya. Bueno, doctora, igual tenemos otras preguntas para continuar. A propósito que igual que mencionaba el ADN, aquí va una pregunta relacionada. Sandra Romero pregunta, ¿el cáncer de piel puede deberse a una falla o mutación en los mecanismos de reparación del ADN? Ay, Fernando, Vale. es que la doctora Romero es de la Universidad de Yale en Connecticut, un saludo a Connecticut. Ay, no, perfecto. Claro que sí. Y creo que la pregunta está indicada la respuesta. Precisamente en la exposición excesiva a luz solar, porque todos estamos expuestos a ese tipo de radiación, produce unos, lo que se llama dímeros, principalmente dímeros de timina, una de las bases nitrogenadas que compone el ADN. Entonces, al hacerse ese complejo entre una timina y la otra, si la cosa es excesiva, y ahí viene otra vez la dosis. Sandra, la pregunta es muy buena y me da ocasión para hablar un poquito de esto de reparación de ADN, porque efectivamente está relacionada con la reparación del ADN. ¿Qué pasa? Todos estamos expuestos a la luz solar, no más salir a la calle, ya de sol, pues está llegando, pero el ADN, como lo decía, está también inventado que hay un mecanismo de reparación que se llama por escisión de nucleótidos.
en que llega, hay unas enzimas que detectan dónde está la timina pegada con la otra timina. Entonces, al ir a hacer su función el ADN, no lo puede hacer y en el momento de la replicación celular, por ejemplo, no puede incorporar la base que toca. Entonces, hay unas enzimas en que llegan donde están los primeros de timina, la cortan a un lado, la cortan en el otro lado, y sobre como la banda de ADN es doble, donde hay una timina, hay una adenina del otro lado. Entonces, si bien el mecanismo de reparación corta esas dos timinas, ahí se recarga la cadena porque tiene las adeninas del otro lado que vuelven a incorporar la timina. Entonces, ese es uno de los primeros mecanismos de reparación que los hizo el profesor Kahneman allá en la Universidad de Stanford, y con quien tuvimos la fortuna también de conocer, de hacer trabajo con ellos, con ese grupo. Tiene directamente la reparación de ADN, porque es que si es excesiva, si el ADN tiene que reparar mucho, puede en algún momento también dañarse los mecanismos de reparación y no alcanza a ser suficiente el mecanismo que tiene para alcanzar a reparar todo el ADN, y entonces es lo que empiezan a quedar mutaciones. Y esas mutaciones en los procesos de cáncer, muchas de ellas, es decir, una célula con una mutación en un sitio clave puede ser el origen de un cáncer. Pero entonces vuelve y juega tiempo, y la dosis es importante. Y está muy relacionada con los sistemas de reparación de ADN, por lo que ya mencioné. La pregunta es muy buena, muy buena. Hoy en día se conocen muchas formas de reparación de ADN, pero hay parte, digamos, involucrada con el cáncer, es cuando no se alcanza a reparar todo el daño o está defectuoso el mecanismo de reparación. Bueno, en vista de la hora, yo creo que voy a introducir la siguiente pregunta, que es un poco extensa. Bueno, Eduardo pregunta, saludos a la doctora Elena desde Australia. Elena fue mi inspiración para estudiar biología y ahora, gracias a ella, entre muchos, estoy en una empresa de biotecnología trabajando en ADN recombinante. Muy impresionante la historia de la doctora Elena y muy inspiradora para ser recursiva. Como ves, el estudio de ADN antiguo con las nuevas técnicas de secuenciación y digital PCR, por ejemplo. Dice, un abrazo desde Australia. Eduardo desde Australia. Fede, si la última parte no se te entendió, ¿puedes repetirlo? Bueno, la pregunta dice, muy impresionante la historia de la doctora Elena y muy inspiradora para ser recursiva. Y pregunta, ¿cómo ves el estudio de ADN antiguo con las nuevas técnicas de secuenciación y digital PCR, por ejemplo? Y dice, un abrazo de Eduardo desde Australia. Gracias, Eduardo, por la pregunta y desde Australia. Me encanta saber que hay alguien en Australia escuchando esta entrevista tan amable que estamos haciendo junto con la Universidad de Concepción, con Ana María. Muchas gracias. Eduardo, ¿no? Sí, tu estudiante de Eduardo, no sé qué nos está, se conectó a las 7:30 de la mañana con nosotros. es Eduardo. Hola, gracias, Eduardo. Tú también tienes una historia increíble. Conozco a Eduardo desde que tenía como 13 años. Bueno, sí, personaje muy querido. Gracias, Eduardo. Y claro que todas estas técnicas han facilitado los estudios impresionantes. Y cuando hablé del profesor Cabo, del Max Planck, cuando hablaba de lo del premio Nobel, es gracias a esta innovación tecnológica que ha sido formidable, y además sistemas también de análisis digital
que sin eso habría sido ser imposible. Y esto desde el año 2004, cuando se cita el primer borrador del teléfono humano, no habría sido posible sin esos grandes sistemas de manejo de datos gigantescos, con unos computadores, un sistema digital absolutamente maravilloso. Gracias, Eduardo, por tu pregunta y mis mejores deseos, Eduardo. Bueno, Fernando, eso han sido las preguntas. Damos muchas gracias a la doctora Elena. Y bueno, lo que es la tecnología, podemos estar conectados conversando directamente y en vivo desde Chile y Colombia y podemos hacer esta grande entrevista. Así que agradecemos a Ana María por hacer de verdad estas grandes gestiones. muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Fernando, no sé si quieras cerrar con una última pregunta. Tenemos todavía Bueno, puedo preguntar. Puedo preguntar sobre, por ejemplo, si es que está recibiendo alumnos, si es que hay algún alumno interesado de participar en su laboratorio, pasantes, pasantías, ¿qué requisitos debe cumplir si es que está recibiendo? Sí, en general, claro que sí, y nos alegra mucho tener estudiantes de diferentes partes. Alguna vez hemos tenido de Argentina, de aquí de Colombia, varios, pero del exterior. A veces es un poco más complicado, pero enmarcado también los hemos tenido. Y lo importante es enmarcarlo dentro de un proyecto de los que están andando. Por ejemplo, en el caso de Argentina, tuvimos un estudiante que en algún congreso, en algún momento se interesó por algunos de los trabajos que hacíamos aquí y logramos incorporarlo y estuvo trabajando con nosotros en el laboratorio y después se fue y de ahí se originó una publicación. Una de las formas más fáciles es con estudiantes que vienen para el doctorado o inclusive para la maestría. Entonces es una invitación a que se vinculen a la universidad primero a través de los estudios de posgrado. Es una buena forma de vincularse al laboratorio, porque si tienen un interés en esos temas, pues son requete bienvenidos. Y como decía al inicio de la charla, nada de estos trabajos, o de otros, algunos que tenemos en curso, han sido posibles sin la participación de estudiantes y de pasantes, porque es el entusiasmo de ellos, la capacidad de hacerse preguntas, de hacerse hipótesis, y eso es otra cosa que digamos, yo he sido muy afortunada en el laboratorio, porque muchas veces vienen los estudiantes ya con la idea, mire Elena, yo quiero saber si esta mutación o si este rasgo que yo tengo se origina en una mutación o no. Entonces ahí otra vez aprende la genética molecular, aprende a ver cómo se identifican las mutaciones. En fin, tenemos estudiantes de muchos, digamos, estudios, intereses, y eso es chévere. Ha sido muy grato. Ay, Elena, quisiera preguntarle, doctora, si puedo hacer una última ya pregunta para cerrar, que se me quedó fuera. ¿Cómo era Elena Groth, la doctora científica que es ahora del niño? Ah, Que no, hay muchas historias que se tejen alrededor de la doctora Elena. yo creo que la misma, la misma. Sí, tengo historias, a ver si me venga, por ejemplo, la voy a contar. Como les mencionaba, en mi casa había un ambiente de mi papá, era un investigador bueno, muy bueno. Eh, Estando yo muy chica, me regaló un microscopio, pero era un microscopio de verdad, no era de plástico. Eh, y, y yo empecé a ver ese mundo así, pero increíble. Por ejemplo, yo veía un pelo, y un pelo pues tiene derecho y revés. Es de un lado para un lado, es de para el otro.
Entonces empiezan a aparecer unas estructuras diferentes y esto sí fue otra cosa que hoy me castigaría porque, porque me echaba yo y me sacaba la sangre para ver algo. Y yo decía, ay, vi un glóbulo rojo, vi un glóbulo rojo. No tenía ni idea de un glóbulo rojo, pero creo que lo vi. Pero lo primero que hice fue que me llevé el microscopio para el colegio. Y le pasaban las niñas, con las chiquitas, les dije que si querían ver cómo era un pelo, y les arrancaba un pelo y se los mostraba, pero era pelo de ellas. Y que si querían ver cómo era un glóbulo rojo de su sangre, también las pinchaba con una alfiler y les mostraba el glóbulo rojo. Y a veces cobraba que me dieran unos 10 centavos o algo para poder ver su glóbulo rojo. ¿Se imaginan la estupidez? Pero horrible. Pero lo que sí tenía era de niña un gran entusiasmo por conocer la naturaleza, por salir del asfalto, por ir a la selva, por ir a la selva. Eso era lo que... Y ¿por qué coger mosquitos? Hacer la charla hace un rato. ¿Qué hace con los moscos? Y desde luego son esos moscos que tienen la capacidad de transmitir los virus en fiebre amarilla, en todas las enfermedades que se llaman hoy en día arbovirus, pensando que son enfermedades transmitidas por artrópodos. En fin, eso me parecía, bueno, pues es un virus. Y un virus, y el virus me intrigaba mucho, porque hay estructuras que se ven en el microscopio, pero que en ese momento, para ver un virus, era diferente. Hoy están ahora tan de moda los virus que se pueden conocer sus estructuras con las maravillas microscópicas que tenemos hoy en día y diferentes tipos de microscopios muy bien. En ese otro momento yo no veía los virus, entonces era una de las cosas que decía, bueno, ¿cómo se ve un virus? Entonces se necesitaba metodología para poder ver el efecto de un virus hace 60 años. Pues, ya soy bien, hace 55 años, 60, más de 55, mucho más. Sí, ya descubrieron que mi edad es bastante avanzada, pero sigo con todo el entusiasmo gracias a los estudiantes. Y hay, digo que pues, sí, tengo que decir y confesarles una realidad, y es que yo creo que esta entrevista es un poco injusta conmigo, porque yo no soy lo que Anita dice. Ana María fue alumna mía, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y el entusiasmo de Anita, eso ha sido las cosas que me han llamado más en la vida a seguir por adelante. Ella fue alumna mía y ahora la felicitaba porque de verdad ha desarrollado una carrera muy interesante, tiene un gran don de gentes y de verdad muchas gracias por haber pensado en mí. Aquí, Elena, doctora Elena, pues es inspiración para todos. Y como tú dices, sí se puede, con esa frase que empezamos. Fernando, no sé si quieres decir algo más para el cierre de la entrevista. Gracias. Sí, doctora. tenemos los últimos saludos de acá. Bueno, acá, antes de despedirse, Estela Aranguren pregunta, o sea, nos cuenta que dice, gracias doctora Elena por su inspiración, presencia de la mujer en la ciencia, felicitaciones a Ana María por ese logro de encontrar un espacio en la agenda de toda una celebridad. Rocío Pérez dice, gracias Ana María y felicitaciones, así que nos sumamos a las felicitaciones de la doctora Elena igual. Y bueno, de verdad, abrazos desde acá a Chile, felicitamos esta tremenda entrevista y qué bueno poder contar con este espacio. Y candidato a doctorado, y Fernando ha sido un apoyo muy grande en todas las entrevistas. Muchísimas gracias, Fernando, eres ingeniero de corazón, de profesión, ¿cierto? Entonces, gracias, Fernando. No, Fernando, tienes que seguir con estas entrevistas. Sí, hagan un dúo dinámico con Ana María, porque creo que hay un potencial para dar a conocer tantas personas que tienen una historia linda de contar. Eso
Eso es maravilloso. Se hace una gran labor de cultura, de crecimiento personal, de comunicación por diferentes partes. No sé, maravilloso, es una labor pública. También docente, pedagógica, llama a la investigación, en fin. Gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos de acá, desde Chile. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Estés bien. Chao. Chao, Gracias. chao. Bueno, chao. Adiós.